Bienvenidos al podcast El Administrador Público. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast El Administrador Público. En este podcast, Gabriel Estefan Rojas y yo, David Arellano Gold, académico de un centro público de investigación en México, discutiremos diversos asuntos contemporáneos, nacionales o internacionales sobre gobierno, administración y políticas públicas. Esto lo haremos a la luz de textos clásicos y contemporáneos, textos críticos en estas disciplinas. En otras palabras, cada emisión tendremos un problema público o una situación de gobierno que será visto de una manera simplificada, por supuesto, bajo la lupa de las teorías, conceptos y herramientas de las políticas públicas, la administración pública y la teoría de la organización. Más que pensar entonces que en este podcast somos expertos en todo y tenemos soluciones para todo, lo que deseamos es que ustedes adviertan claramente la importancia de la teoría y herramientas que estas disciplinas han producido para enfrentar los problemas públicos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, profesor. Muchas gracias por invitarme a este proyecto, a este podcast, que creo que es una forma muy bonita, como dices al final, de introducir estas teorías y que la conozcan las personas. Sí. Son muy relevantes para entender problemas, como dices, públicos, nacionales e internacionales que constantemente vemos en las noticias. Sí. Y la idea es un poco facilitar o darles a conocer algo de nuestras disciplinas, algunos textos que nos parecen relevantes, para que puedan a partir de eso verlo de esta manera, analizarlo y como comprenderlo de una manera nueva. Totalmente. Estas disciplinas son, claro, tú y yo estudiamos estas disciplinas y estamos sesgados obviamente, pero a nosotros nos encanta esta disciplina porque a lo mejor la primera sorpresa de mucha gente es que estas disciplinas tienen herramientas y han experimentado y propuesto soluciones a problemas gigantes, muy graves como los que aquí vamos a platicar. Pero la manera en que lo ha tenido que hacer en una sociedad democrática puede parecer extraña para cierto tipo de público que pueda pensar que esta es una fábrica de soluciones lineales, simples, básicas, ¿no? Y que simplemente es un asunto de pensarlas y aplicarlas. Y lo que vamos a ver aquí es que esta disciplina nos dice, no, sí se puede solucionar, pero el camino es bastante más interesante, más humano, más social, más complejo. Sí, y qué bueno que dices esto porque también, como a veces muy merecido nos tachan de tecnócratas. Sí, a veces sí. Que solo usamos la técnica y demás, pero aquí también es darle un giro a eso y demostrar que no solo es técnica esto, se ocupa, claro está, pero hay elementos humanos. Y también mencionaste un punto que hay soluciones y muchas veces nos vamos a dar cuenta que puede ser que no haya una solución aparente. Es, una gran solución, una única solución, ¿no? Que tenemos que avanzar. Justo para que podamos irnos explicando en esta curiosa dinámica de esta disciplina, hemos cogido dos cosas, ¿no? Un problema muy grande, complicadísimo, que aquí vamos a tratar, obviamente de manera muy simplificada, el cambio climático, y lo vamos a ligar con uno de los textos paradigmáticos que nos explica muy bien la paradoja y la importancia de los instrumentos, la aplicación e instrumentación de la política pública, que es el texto de Hablándole con la verdad al poder de Vildavsky, que es un texto de 1987. Sí, la intención un poco es presentar este problema y analizarlo a la luz un poco de este texto y ver lo que nos propone este autor a la luz de un gran problema o un problema que sea familiar para todos nosotros. En este caso empezaremos con el calentamiento global, que tal como dices es un problema muy grande, sí, gigante. Es un problema que lleva muchísimo tiempo sobre la agenda pública, que constantemente se habla sobre él, que es un problema muy grave incluso, bueno, más que grave es algo que puede poner en peligro la humanidad misma, ¿no? La humanidad misma. Sí, claro. Entonces vamos a dar solamente un pequeño repaso de este problema para tener un poco de contexto. Y luego nos vamos con Vildavsky para ver qué es lo que este texto de Speaking Truth to Power nos dice, ¿no? Exacto. Vale, sí, y luego hacer tratar de conectarlo y ver si hay una solución a todo esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer de nuestra disciplina? Ojalá que logramos explicarlo bien, muy bien. Adelante. Bueno, pues vamos a empezar con el calentamiento global. Es un problema que desde los 60 aparecen las primeras personas que mencionan que hay un aumento en la temperatura global por el dióxido de carbono, por el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, este proceso en los 60 apenas es algo que muy incipiente, no se habla mucho de ello. Luego llega a los 70, que es un proceso de debate, donde empiezan a especularse respecto a los efectos de los clorofluorocarbonos. Y luego no es hasta los 80, 88 en realidad,
que empiezan como a haber evaluaciones ya más en forma que evidencian claramente que hay un calentamiento global y que tiene que ver con la emisión de gases invernadero. O sea, este es un proceso, primera observación, ¿no? Es un proceso que lleva décadas. Bueno, en realidad lleva siglos. Y nosotros llevamos décadas, 4 o 5, entendiéndola y empezando a ver que esto ahí viene y que se complejiza, etcétera, ¿no? Y comprendiéndolo, tal vez, pero solamente. Sí, como vemos, llevamos, a partir de que surge el problema por primera vez o que se piensa que es un problema, hasta el 80, es cuando en realidad se reconoce como un problema y se empieza a actuar, ¿no? Entonces son un gap de 20 años y luego a partir de eso llevamos otros 30 años intentando dar soluciones para solucionar ese calentamiento global que solo hemos visto que se incrementa. Claro. Una cosa que estás diciendo y que es importante resaltar es que calentamiento global es una categoría gigante y entonces puede tener, vamos a llamarle síntomas, ¿no? El incremento de los CFC, ¿no? Es uno que puede o no estar ligado o relacionado con el incremento en la temperatura, pero pueden ser en realidad dos problemas distintos relacionados al paraguas grandote que le llamamos calentamiento global, y así podríamos identificar 3 o 4 o 5 otras líneas de acción o síntomas de que hay un problema grave causado por el cambio climático, ¿no? Sí, justamente como mencionas, hay varias causas para este problema. Aquí voy a mencionar solamente algunas que son las más comentadas, quizá, que es... Que nos sirvan de ejemplo para entrarle, ¿no? Y para ver que es multicausal, ¿no? Este problema no tiene una causa única, sino que son varias cosas que pueden estar conectadas en realidad, ¿no? Pero ciertamente son diferentes. Una es la emisión de gases de efecto invernadero, que se da por las industrias, el uso del automóvil, muchas cosas. El aumento de la deforestación, la utilización de fertilizantes en la agricultura, lo cual genera que se produzca más óxido de nitrógeno, se libere a la atmósfera, y la descomposición de desechos sólidos, ¿no? Estos son los que seleccioné, y nos damos cuenta que todo esto son factores que en realidad están muy conectados, ¿no? Pero deberían ser, no pueden verse como una única causa, sino que son síntomas, como dices. Muy bien. Desde nuestra disciplina, nosotros inmediatamente lo que empezamos a pensar cuando escuchamos estas cuestiones, ¿no? Científicos, biólogos, químicos nos comienzan a decir, ha incrementado la temperatura de los océanos, se ha hecho un agujero en la capa de ozono, etcétera, y nosotros comenzamos a pensar quién causó eso, cómo se sigue produciendo el problema. Si no hacemos algo, el problema se va a incrementar, entonces tenemos que hacer algo, pero ¿quién lo va a hacer? El gobierno, la empresa, la sociedad. Exactamente. ¿Quién lo va a hacer y cómo se va a hacer? ¿No? Son dos de las grandes preguntas que surgen desde nuestra disciplina para este problema. Y el primer tope quizá que nos vamos a dar cuenta es que hay muchos intereses, de forma que hay mucha gente que quiere hacer algo y a la vez hay gente que no le interesa ciertas cosas, podríamos decirlo. Y como hemos visto, no solo es un problema, aunque es el calentamiento global, es un problema compuesto de muchos otros problemas. Así es, digamos, cosas que pueden parecer burdas, ¿no? ¿Yo por qué debo de pagar los costos? Porque yo soy el que tengo que gastar dinero para poner filtros en mi fábrica y no los granjeros que tienen tantas reses en sus campos, ¿no? Y los granjeros dicen, ¿yo por qué tengo que pagar los costos? Si los ciudadanos son los que piden carne y quieren más carne y yo lo que tengo que hacer es proveerles carne. Y así, ¿no? Es decir, y cada uno puede decir, yo tengo una parte del problema, pero no soy la única solución y además no sé por qué yo tengo que pagar los costos. Exactamente. Y eso nos lleva un poco ya a presentar lo que nos dice Vildavsky, porque Vildavsky nos dice, justamente a partir de todos sus intereses, la primera cosa que vamos a tener que decir que es fundamental es que vivimos en una sociedad democrática. ¿Qué significa eso para nuestro rollo de elección de políticas públicas? Pues muchas cosas, pues, pero en el fondo... que es plural. Exacto. Es un dogma, para nosotros es un dogma, ¿no? Es plural, los valores están en competencia, los fines están en disputa, y los actores en principio tienen el derecho a defender sus intereses y a proponer soluciones a partir de los intereses que se establecen, ¿no? En otras palabras, dice Vildavsky, no hay una tabula rasa, no hay una fórmula única que diga, aquí llega el tecnócrata administrador público y les dice que ahí está la verdad revelada, esta es la única solución que existe y todos pagan costos y todos reciben beneficios, pero todo es correcto, todo el mundo está de acuerdo. Eso nunca pasa en una democracia, ¿no? Exacto, porque nos dice, solo para cerrar este primer punto importante de la lectura es, no hay una sola verdad y el poder, como es una democracia, está fragmentado. Sí,
¿de acuerdo? Y hay muchas soluciones diferentes con diferentes intereses, ¿no? Y no hay una tabla rasa, es decir, nadie puede llegar y decir, aquí está la única regla que ordena todas las preferencias de todos estos intereses. Luego, política pública, entonces, en una democracia, no son, por ejemplo, programas públicos. Los programas públicos son parte de la política pública, pero no es la política pública. Política pública no es un gerente público administrando su organización, no es tampoco eso. Política pública en una sociedad democrática es cómo se toman decisiones, quiénes toman esas decisiones y por qué se toman las decisiones de esa manera. Bueno, entonces, la pregunta sería, bueno, no hay problema, el gobierno es un actor racional y toma decisiones como si fuera racional. Y dice Vildavsky, no, eso nunca pasa. Que de hecho este es un punto muy fuerte en nuestra disciplina, porque constantemente vemos la política pública como una cuestión muy racional, así la estudiamos, como una cuestión racional, y la primera cosa que nos dice Vildavsky es, pues no es un proceso racional, y solo agregaría en esto que mencionaste previamente, que las decisiones, o cómo se toman las decisiones, quizá lo que Vildavsky nos dice es, el proceso es importante. Sí, muy importante. Quizá tanto o más que el fin. Pues ustedes pónganse en los zapatos, entonces, digamos, de un administrador público que se le dice, usted tiene que resolver este problema con la información que tiene disponible, equilibrando los intereses y las diferentes perspectivas, donde no hay una teoría única que diga cómo se resuelve el asunto, y la solución tiene que acabar siendo relativamente legítima. Entonces, claro, perdón, sería no es que la técnica no importe y no es que la racionalidad no importe. Claro que nosotros usamos racionalidad y técnica para tratar de desglosar las cadenas causales, entender los problemas, los síntomas y diseñar las acciones y los programas para enfrentar los problemas. Esa parte es la parte racional, pero nosotros tenemos que hacerlo en un contexto de valores plurales, de conflicto entre actores, de intereses que luchan entre ellos y en un contexto, en un ambiente en el cual no hay ni la solución técnica pura ni perfecta. Ese es el dilema, ¿no? Esa es la maña del administrador público. Y también agregaría que en este caso los problemas son tan grandes que nos dice Vildavsky que a veces tenemos que entender el problema antes de solucionarlo, pero tampoco te puedes quedar sin hacer nada. Exacto. Imagínense que, digamos, se le dice, fíjate, administrador público, que probablemente el calentamiento global lleve a la sexta extinción, y la sexta extinción es causada por los seres humanos. Y tú le preguntas, ok, y las evidencias y los datos que nos dicen, ¿cuándo va a suceder eso? Pues de ahorita a 40, 50, chances en 100 años. Entonces vamos a esperarnos 40, 50, 100 años a ver si era cierta esa teoría. Y no podemos hacer eso. Y entonces decimos, no, pues hay que intentar solucionarlo ahora. Pero, ¿con qué datos, con qué herramientas? En un problema gigantesco, bueno, ahí viene el siguiente paso racional del analista de políticas públicas. Vamos a crear el problema. Y esa es una frase que a mucha gente le puede costar un montón de trabajo. Tú no diseñas, o no identificas, problemas, dice Vildavsky, tú los creas. A ver, explícame eso. Pues, lo dejaste un poco difícil, pero lo que nos dice Vildavsky es un problema cuando se construye porque es una hipótesis, ¿no? Uh-huh. Tiene una teoría detrás. En este caso, el calentamiento global tiene una hipótesis de fondo, ¿no? Solucionando estos problemas o haciendo estas acciones, podemos solucionar este problema o al menos minorizarlo. Constantemente, como no podemos abordar todo el problema porque requerimos información que no tenemos, uh-huh. Requerimos evidencia que también es muy costosa, sí. Tenemos que definir o tenemos que crear el problema de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es la mejor manera de hacerlo. Por ejemplo, bueno, pues entonces vamos a crear diversas soluciones para diversos problemas dentro del gran problema. Y esas soluciones son soluciones que van dirigidas a esas pequeñas partes y no nos quedamos dormidos en nuestros laureles, sino que aplicamos una solución, evaluamos, analizamos y nos ponemos a pensar, mejoramos el problema, lo empeoramos, vamos por la vía correcta, reforcemos, lo empeoramos, hay que cambiar de estrategia. En otras palabras, hagamos estos pasos. El paso racional es un paso por partes, digamos, ¿no? Nunca un problema se puede resolver de un solo golpe, de una sola forma. Entonces tienes que partirlo, y al partirlo no solamente estás haciendo análisis, sino estás experimentando. Exactamente, que aquí se genera otro problema, que es las soluciones también
que tú propones van a crear nuevos problemas. Sopas, ok. A ver, si ya quedó claro que los administradores públicos y las sociedades crean problemas y no nada más los identifiquen. Ahora el punto es lo que acabas de decir. Mi solución creó problemas nuevos. Y siempre hay que considerarlo porque todo el tiempo las soluciones que uno formule van a tener efectos que uno no desea. Claro, siguiendo en el caso nuestro, ¿no? Vamos a poner precios a las cantidades de carbono que puede una empresa o un país lanzar al aire, y entonces tiene que pagar ese dinero y eso lo tiene que compensar de otra manera. Pues suena una buena idea. ¿Y qué sucedió en la práctica? Sí, el protocolo de Kioto con el mercado de bonos de carbono planteaba que a mayor emisión tenías que pagar más, pero lo que se generó como un efecto no deseado, una situación no prevista, es que se iba a generar un mercado del carbono, donde en realidad los países que emitían menos carbono les pagaban los países que sí emitían más, ¿no? Entonces es un ejemplo muy claro. O los parques eólicos, ¿no? Que es aprovechar el uso de electricidad más limpia, pero eso también tiene efectos sobre el ambiente donde ocurre y en las comunidades donde se ponen estos parques eólicos. Pues sí, esa es una de las cosas más importantes de la actitud de administrador público o administradora pública. Sabe que tiene soluciones, tiene herramientas y también debe de saber que tiene que estar atento a las consecuencias no deseadas de la acción. Es una apuesta, doble contra sencillo. Casi siempre va a haber consecuencias no deseadas y uno tiene que enfrentarlas, tiene que saber que esas van a saltar como un conejo, ¿no? Malvado, salta el conejo, entonces tienes que enfrentar al conejo, no puedes decir, ay no, el conejo yo no es mi culpa, ¿no? Es mi responsabilidad también el conejo que saltó. Y es por eso que lo que decías antes sobre sucesiones continuas, sobre ir aprendiendo y experimentando sobre las soluciones y sobre el problema, es muy importante, porque una vez que tienes un efecto no deseado y lo descubres, tienes que ahora diseñar otra solución para ese problema que seguramente va a generar otra, ¿no? Entonces es un proceso constante. ¿Se acuerdan cuando dijimos, ¿no? Para Vildavsky, para muchos analistas de políticas públicas, la política pública no es un programa gubernamental, ¿no? No es prospera, progresa, ¿no? Una política pública es cómo en una sociedad se toman decisiones, en qué momento, quiénes las toman y por qué. Entonces, por ejemplo, en una sociedad puede ser que alguien llegue a la conclusión de que para enfrentar un problema de la magnitud del cambio climático se requiere que el gobierno sea el único decisor. Bueno, esa es una decisión, metadecisión de política pública. Vildavsky dice, sin embargo, que mientras más complicado es el problema, esa solución centralizada es generalmente la peor. Que dada las complejidades, las aristas del problema, la participación de muchos actores, la discusión y la deliberación de muchos actores, es un proceso que importa mucho. Y aquí viene un punto. ¿Es un proceso cognitivo lo que está poniendo Vildavsky o es un proceso social? Pues nos diría que ocurren ambas en realidad, ¿no? No es que ocurra una primero y una después, sino que van ocurriendo constantemente, pero sí hay que reconocer que no solamente es un proceso cognitivo, no solamente que alguien se siente y diseñe un problema, que diseñe una solución para un problema y luego lo implemente y todo ocurra linealmente, sino que se requiere la información, se requiere la teoría, se requiere la técnica, pero todo ese proceso va a transcurrir en un ambiente social. Pues sí, estimados granjeros, ¿no? Fíjense que su ganado produce un montón de gas, ¿no? Y además gasta un montón de agua y desforesta un montón de bosques. Entonces, fíjense que hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo se haga vegano. Esa sería la solución. Todo el mundo sea vegano, ¿no? Y adiós las vacas. Quiero que el público que nos está escuchando se imagine lo que una decisión de ese tamaño significaría. A lo mejor es correcta en el sentido cognitivo puro, ¿no? Bajarías en 3 años radicalmente los niveles de gases invernadero, pero doble contra sencillo, vas a tener revueltas, vas a tener protestas, probablemente si te funciona más o menos vas a tener, si no hiciste algo adicional, desempleo, vas a tener caída en la economía, vas a tener gente protestando por sus derechos civiles. Yo tengo el derecho de comer carne y el vegano tiene derecho a no comer carne. Ambos tenemos derecho porque a mí me impones la solución, ¿cierto? Es un poco, no sé si logro pasar la imagen de lo que significa entonces que el proceso importa mucho, porque si tú dices, ok, entonces yo voy a proponer una cosa que técnicamente en 5 años lo resuelve, pero afecta a los derechos humanos, va a ser resistida por los actores sociales, va a ser protestada legalmente y hasta revueltas puede haber, y va a haber caída en la economía. ¿Esa es la mejor solución? A lo mejor es la mejor solución cognitiva pura,
pero no en la mejor solución social, procedural social, ¿no? Sí, y aquí nos dice Vildavsky, un poco en esa línea, los gobiernos a veces actúan con las mejores intenciones. Sí. Hacer una política como esta de reducción de carne al 0% sería una decisión con una muy buena intención, porque ciertamente podría terminar con algunos de los problemas, podría al menos reducir la deforestación, entre otros, pero como expusiste, son inaceptables, ¿no? Porque una vez más... Son inaceptables para muchos. Ajá. Exactamente, porque una vez más vivimos con diferentes grupos en una democracia, ¿no? Grupos... Leyes. En este caso hasta metí leyes, ¿no? Sí. Estás violando un derecho humano a yo decidir cómo me alimento. Sí, entonces de tal forma los problemas deben llevarse de una manera social e interactiva, dice él. ¿Y qué sucede? ¿Qué significa? Que aparte de cognitivo, necesitas datos, evidencias, explicar las causalidades, encontrar soluciones, el momento cognitivo. ¿Qué significa el momento social? En términos de la solución. El momento social, la lógica social, ¿sí llega a la solución? Pues sí, debería llegar a la solución. Es parte fundamental de la ¿Pero cómo llega? Pues llega a través del diálogo entre los diferentes actores, por ejemplo, sentando en una mesa quizá a los diferentes grupos, a los ganaderos, a las empresas, a los grupos ambientalistas, y ahí presentas una solución que tú tienes y se va deliberando entre ellos. Igual es un proceso como muy... puede ocurrir tal como lo estamos poniendo o no. Social para mí significaría, por ejemplo, que los ganaderos son superpoderosos y entonces gastan un montón de dinero convenciendo a los diputados y a los senadores de que no pasen una ley de ese tipo. Y entonces los veganos, por ejemplo, organizados, dicen, pues yo no tengo tanto dinero, yo no tengo el poder que tienen esos grupos. Y entonces has creado una solución. El proceso a lo mejor es legítimo para ciertos actores, para otros no lo es, y has creado un nuevo problema y ahora resulta que tienes actores alienados que dicen eso no fue una buena solución. Ese es un proceso social, ¿no? Sí, es que en la sociedad, en el proceso social, ocurre, y no podemos quitar la política, que también es una cuestión que desde nuestra disciplina constantemente tenemos como esa mancha, ¿no? Queremos separar lo político de lo técnico, de lo administrativo. Uno de los crasos errores de nuestra disciplina en su historia fue intentar pensar que se podía separar, yo creo. Esa es mi impresión, sí. Y justo la primera respuesta que te di sobre lo social es justamente esta idea muy objetiva, muy técnica de que todos se sienten en una mesa como en un esquema de gobernanza, pero... Te ganó el Wilson sí, de tu corazoncito administrador público. Pero eso al final no pasa porque existe el poder, existe la política, existen los intereses, existe la asimetría de información, entre otras cosas que finalmente termina generando que políticas en un contexto social se enfrenten a estos problemas. Sí, y el proceso social implica aprendizaje, ¿no? Ya eso... Perdón. Porque supongamos entonces que los ganaderos metieron mucho dinero en el cabildeo. Y entonces la gente se dio cuenta y dijo, no, oigan, política pública es quién toma decisiones, cómo y por qué. Cambiemos el proceso de toma de decisiones, no se vale meter dinero. Y no se crea una regla y se dice, ok, entonces para que el piso sea parejo, la diferencia económica de poder entre los participantes no debe ser tan importante. Y creas una regla de política pública social, procedural y también esperanzadoramente racional. Ya luego viene el problema de la implementación, que es otro asunto muy interesante, pero bueno. Bueno, pues como una forma de cerrar, ¿qué podríamos decir que es lo más relevante o cuál es el punto central de Vildavsky para recordarlo con una sola frase, quizá? Los problemas públicos se construyen, ¿no? Se crean, no se identifican, no es algo objetivo que está allá afuera. El problema público es un problema compartido por intereses, actores, grupos, con diferentes valores y con diferentes fines. Y entonces una solución nunca es evidente. La técnica importa mucho. Importa porque identifica causas, proporciona evidencias en pro o en contra de ciertas opciones, pero el nivel de incertidumbre es tan alto bajo este proceso cognitivo y social que implica la política pública, que tú tienes que construir un problema. Construir significa, en este caso, para Vildavsky, convencer, legitimar, abrir la discusión, ¿no? Aceptar que forman parte de la solución diferentes opciones, incluso llegar un momento en el que tú dices, participó tantos grupos con tantos intereses que la solución quedó como medio Frankenstein, ¿no? Es una solución que trata de satisfacer a muy diferentes intereses. Bueno, ya lo sé que es medio Frankenstein, voy a tener cuidado porque, sin embargo, este Frankenstein es muy legítimo y la gente está contenta con esa solución, y entonces habría que ver si esa Frankenstein funciona bien, si se puede ajustar. Es un proceso de construcción y de creación.
los problemas públicos son fundamentales y los enfrentamos todos los días. La clave es pensar cómo podemos enfrentarlos racionalmente en un contexto plural democrático, ¿no? Creo que ese es el punto. Y creo que nos dice también un poco Vildavsky en ese sentido que la clave es el balance, ¿no? Lograr balancear la parte cognitiva con la relacional, con la social, ¿no? Que es, al final de cuentas, justo, bueno, va a ser una solución que va a ser discutida por varios. Hay que evitar que sea lo más legítimo, hay que evitar que sea lo menos ilegítimo o lo más, bueno, déjame. Uh-huh. Lo más importante es evitar que sea un Frankenstein, Ajá. pero que sea lo más legítima posible, ¿no? Que Okay. tenga como un sentido, que tenga una lógica, pero que sea acordada por todos. Se acordada. Y además, fíjense, ¿no? Si ustedes se están enfrentando, es muy racional, fíjense, ¿no? Si ustedes están enfrentando un problema de alta incertidumbre como el problema que estamos hablando aquí, donde tú generas una solución que genera nuevos problemas, entonces lo más razonable es decir, oigan, pero en esta solución nos pusimos de acuerdo. No es culpa de una persona que está allá arriba y que se le ocurrió. Es culpa, entre comillas, de todos nosotros que nos pusimos de acuerdo y dijimos que sea la solución. No hay problema. Ahora hay que rehacer, encontrar evidencia y busquemos nuevas soluciones y nuevos patrones. Es un proceso de aprendizaje, ¿no? Dice Vildavsky. Enfrentar problemas públicos grandes es posible, pero hacerlo racionalmente de manera paradójica, no es directamente con una sola solución, con una sola técnica, sino es un proceso balanceado entre conocimiento, cognición, herramientas, evidencias y política, participación, discusión, deliberación en una sociedad plural. ¿Cómo ves? Pues no, solo lo que restaría, yo creo, sería, bueno, y para nuestro caso, para nuestro problema de hoy, todo este conocimiento que nos ofrece Vildavsky, ¿cómo puede ser aplicado? Bueno, pues el punto sería, comprendamos que cuando enfrentamos un problema de este tamaño, en realidad lo que vamos a encontrar, si le rascamos, son muchas soluciones distintas a diferentes síntomas. Por ejemplo, eso va a ser evidente. Y entonces, por ejemplo, alguien puede decir, una solución afecta bien una parte del problema, pero solucionas ese problema, pero empeoras otra parte del problema, ¿no? Uh-huh. Y entonces tienes que comenzar a hacer sinergias, tienes que empezar a conectar y a crear puentes. Un problema global como el cambio climático es todavía peor, ¿no? Estamos hablando no solamente de grupos de interés, estamos hablando de naciones, de gobiernos de diferente tipo, geografía, régimen político, ideología. Y entonces eso convierte todavía más necesario, más indispensable una discusión tipo de política pública. ¿Cómo podemos llegar a construir un equilibrio entre soluciones experimentales que vamos midiendo y analizando con evidencia y cómo nuestro proceso social acaba teniendo sentido y acaba siendo legítimo para que la solución acabe llegando? En el caso de escogimos un problema muy difícil, porque alguien puede decir, madre mía, ¿no? A lo mejor en 50 años esto ya es irreversible y ya no hay manera de que nuestra lógica al estilo Vildavsky pueda encontrar solución verdadera, pero en realidad es que no tenemos alternativa, ¿cierto? No tenemos esa teoría única ni ese mecanismo de poder que diga esta es la única forma correcta y así se va a imponer y todo el mundo paga los costos porque yo soy un autoritario dictador que tengo la verdad. Como eso no existe, tenemos que confiar en nuestros mecanismos humanos de diálogo, deliberación, discusión, lucha política, etc. Yo a partir de eso diría dos cosas, una versión un poco pesimista y una de un caso de éxito para matizar. Okay. Y la primera es justo lo que mencionas, no va a haber una gran solución, no va a haber una solución que termine de un día a otro con el calentamiento global. No va a ocurrir porque encontramos que hay diferentes actores, y esto es a nivel global, hay diferentes actores con intereses variados entre sí, con mucho poder algunos, con otros no tanto. Eso dificulta muchísimo este balance que nos propone Vildavsky o que nos dice Vildavsky es necesario para generar una política. Uh-huh. Entonces, esto nos complica un poco porque vamos a seguir constantemente en este debate sobre incluso si el calentamiento global es un problema o no. También ya dijimos que para algunos no. Entonces ahí paradójicamente, de algún sentido. Entonces ahí como es difícil y desde nuestra disciplina es complicado y es complejo hacer o realizar soluciones que sean a la Vildavsky, ¿no? Que sean legítimas y que sean cognitivas, ¿no? Porque tienen como dificultad para alcanzar ese balance. Claro. Tienen que crear capacidades, en fin, ¿no? Es una serie de condiciones para que esto acabe funcionando. Exactamente, pero hay un caso que yo me parece que es de éxito, okay, sobre la deforestación en este caso.
En 1990, el gobierno de Canadá lanzó una estrategia de protección de bosques forestales y lo que hizo fue invitar a comunidades indígenas, diferentes niveles de gobierno, empresas madereras, Okay. y entre todos desarrollaron este programa, esta estrategia para la explotación sustentable de ese bosque. Ha sido un éxito, se conservan el 70% de los bosques de Canadá. Incluso durante la primera década de este siglo era un caso de éxito que se llevaba a todas partes, ¿no? De hecho, tengo una declaración del que era el presidente de la junta directiva de la Asociación de Productos Forestales de Canadá, que me parece ilustra mucho lo que dice Wildavsky. Vale. Y él dice: la experiencia canadiense brinda un caso de éxito en la adopción de nuevas normas de conducta para la industria, las ONG ambientalistas y los gobiernos. La lucha del sector forestal de Canadá por adaptarse a las transformaciones del mercado y a las expectativas del público sin duda ha carecido de costos, iniciativas cerradas y costosas disputas. Así es. Hemos tenido que aprender. Llegar a esa solución fue un proceso relativamente largo de aprendizaje, de costos, de discusión, de liberación. Muy bien, muy buena frase. Pues excelente. Este es nuestro primer episodio donde hemos vinculado el libro de Wildavsky, hablándole con la verdad al poder, a un problema pues no solamente público, es un problema mundial del calentamiento global, como un ejemplo para que podamos ir comprendiendo el tipo de argumentos, de racionalidad y de lógica que se juega en estas disciplinas de administración, políticas públicas y teoría de la organización. Pues muchas gracias, Gabriel. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, profesor. Nos vemos en el siguiente y un gusto estar acá. Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue El Administrador Público.